Hola, soy Lino Camprubí y vengo a hablaros del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Este área creo que tiene la ventaja de que hace de puente entre lo que se llama muchas veces las ciencias y las letras. ¿Eres de ciencias o eres de letras? O las ciencias y las humanidades. O las ciencias naturales y las ciencias sociales. Aquí ya estamos hablando de ciencias en los dos casos, pero os han hecho elegir en algún momento de bachillerato entre estas posibilidades. Y eso está muy bien, porque está bien aprender de algo, hay que especializarse un poquito, pero no debemos olvidar que están conectadas. Entonces esto de eres de ciencias o eres de letras, en filosofía no tiene mucho sentido, no solo en nuestra área, es una cosa que ocurre en otras áreas, que no es, esto no es literatura ni es historia, eh, pero tiene relación con todas esas cosas, por supuesto, pero también tiene relación con las ciencias. Y este área es donde esa relación se hace más explícita, con lo cual a los que venís del mundo de las humanidades, pues os puede venir muy bien para acercaros o volver a acercaros a ese otro mundo que a lo mejor tenéis un poco más olvidado, pero que os servirá de mucho en vuestra vida diaria, os dediquéis a lo que os dediquéis. Y a los que vengáis de ciencias, pues os puede servir para ver aquello que ya habéis estudiado o que queréis seguir estudiando en el futuro, para que lo veáis desde otra perspectiva, creo que un poco más rica. Entonces, el área de lógica y filosofía de la ciencia tiene dos partes, lógica y filosofía de la ciencia, es lógico. Y estas dos partes, pues la lógica básicamente es una herramienta que tenemos para ver qué tipo de razonamiento es válido y en qué condiciones. De hecho, una de las asignaturas de este área es teoría de la argumentación, que consiste precisamente en ver qué tipos de razonamientos son válidos y cuáles son falaces. Seguramente en el bachillerato hayáis visto algún ejemplo de falacias y falacias que impregnan nuestro mundo, nuestra vida diaria. Por ejemplo, el discurso político pues está lleno de truquitos que es bueno aprender a detectar. Y es bueno aprender a detectar para defenderse de ellos. Hombre, en algún caso a lo mejor queréis aprenderlos para utilizarlos vosotros mismos, pero en principio se trata de evitarlos. Y para evitarlos hay que conocerlos y saber en qué consiste un razonamiento lógico, una argumentación que no solo sea convincente, sino que también sea verdadera. Esto del razonamiento válido es a lo que se dedica la lógica en general y hay algunas asignaturas, un par de ellas, sobre lógica, no ya teoría de la argumentación, que es más general, sino lógica entendida simplemente como una formalización de esto. Entonces, formalización, ¿qué significa? Pues que los razonamientos son ya muy abstractos. El contenido de lo que traten esos razonamientos ya da igual, lo único que importa es la forma del razonamiento válido, si, en qué condiciones, a partir de unas premisas, se siguen determinadas conclusiones. Y esto pues tiene diversas formas que se estudian con bastante detalle. No os voy a engañar, es una asignatura que sobre todo a los que vienen de humanidades a veces se les atasca un poco porque se parece a las matemáticas. De hecho, cuanta más abstracción, más nos acercamos a lo que se llama lógica matemática. Pero es una asignatura que requiere un determinado tipo de esfuerzo, pero que luego la retribución es muy grande. Es como cuando solucionas un problema de matemáticas y te pones contento, te cuesta un poquito al principio, pero la alegría es importante y además es una herramienta que va a servir para muchas cosas. Os dediquéis a lo que os dediquéis, si os dedicáis a programación y cosas así, por supuesto, ¿no? Que hoy en día es importante saberlo, pero para muchas otras cosas, para todo tipo de técnicas. Eh, debajo, bajo la rúbrica o este tema de la lógica también entra la filosofía del lenguaje. Los lenguajes ordinarios, los lenguajes formalizados son una abstracción, he dicho, pues los lenguajes ordinarios no son abstractos, son lenguajes que tratan con conceptos y esos conceptos a su vez se refieren a las cosas. Entonces la filosofía del lenguaje pregunta cosas del tipo cuál es la relación entre palabras y las cosas, qué relación hay entre un lenguaje y la realidad a la que se refiere ese lenguaje, o alternativamente o simultáneamente, qué
relación hay entre los hablantes de un lenguaje, por ejemplo? ¿Qué funciones comunicativas y no solo expresivas o representativas de la realidad tiene el lenguaje? ¿Para qué sirve un lenguaje? Lo que se llama la pragmática de los lenguajes. Eso es también fascinante, además nos plantea preguntas del tipo ¿qué diferencia los lenguajes humanos de los lenguajes de los animales? O de los lenguajes de las máquinas, de los famosos algoritmos, por ejemplo, que son todo, por cierto, pues eso, fórmulas matemáticas y lógicas. ¿Qué diferencia al tipo de lenguaje que tienen los seres humanos y también cómo se relaciona el lenguaje con el pensamiento, con el tipo de pensamiento que caracteriza a los seres humanos? Y esto del pensamiento nos pone ante la tercera pata de este área, de este subárea de lógica, que es la mente, lo que se llama la filosofía de la mente, que hace esas preguntas. ¿Cómo es que los seres humanos pensamos y percibimos y procesamos lo que percibimos de un modo que no está solamente gobernado por las leyes de la lógica, que también, sino que tiene otro tipo de componentes, psicológicos, emocionales, históricos, culturales, evolutivos, de muchos tipos, morales, por supuesto? Entonces, la filosofía de la mente es un estudio más rico de en qué consiste el pensar humano. Esto por lo que hace a lógica. El subárea de filosofía de la ciencia, la relación es continua y total y los profesores se intercambian, etcétera. O sea, no estoy simplemente siguiendo el rótulo lógica y filosofía de la ciencia. Pues filosofía de la ciencia, ¿qué significa? Es más o menos todo esto de lo que ya he hablado, pero más específicamente dirigido a un tipo de conocimiento, a un tipo de saber, que es el científico. ¿Qué diferencia las ciencias de otro tipo de saberes? Esa es la pregunta básica. ¿Y qué diferencia los diferentes tipos de ciencias entre sí? Por ejemplo, ya he hablado de las ciencias humanas y las ciencias naturales, o las ciencias sociales y las ciencias naturales. También están las ciencias formales, que son las matemáticas y la lógica, precisamente. ¿Cómo se distinguen este tipo de ciencias? ¿Qué distingue la verdad científica de otro tipo de verdades? Ese tipo de preguntas y las teorías que ha habido en torno a ellas son las que configuran la asignatura de filosofía de la ciencia. Hay otra asignatura más específica de filosofía de las matemáticas que hace estas mismas preguntas, pero es optativa, no os preocupéis, pero hace esas mismas preguntas dirigida al tema concreto de las matemáticas. Parte también de este subgrupo de filosofía de la ciencia es la historia de la ciencia. Como se suele decir, la filosofía de la ciencia sin historia de la ciencia es vacía y la historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia es ciega. Por tanto, esto explica por qué una asignatura como historia de la ciencia no se da en historia, la vais a encontrar aquí, en filosofía. Y hombre, es una pena que no se dé en historia, pero es una alegría que se dé en filosofía porque es algo que yo creo que todo ciudadano debería conocer, pero desde luego el filósofo y más quien se vaya a dedicar a cuestiones que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, pues hará bien en saber cómo funcionan las ciencias históricamente, cómo han funcionado, etcétera, etcétera. Esto tiene muchas ramificaciones, pero bueno, las ciencias no han existido siempre y conviene entender qué tipo de factores influyen en los descubrimientos científicos, y no solo en los descubrimientos, sino en la comunicación científica y, muy importante, el papel que históricamente y sobre todo hoy en día tienen las ciencias y las tecnologías en nuestro mundo, en todo el mundo que vemos, el mundo a través del que nos estamos comunicando ahora mismo, está posibilitado por las ciencias y las tecnologías. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Qué beneficios tiene? Y también, por supuesto, qué peligros tiene, qué amenazas encierra y qué reflexiones hacen falta o podemos poner sobre la mesa para intentar imaginar un futuro mejor en los que los seres humanos y las máquinas y el entorno natural pues convivan unos con otros de un modo más sostenible. Pues nada, espero veros por aquí. Muchas gracias.